edición del Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, es Carmen Reinhardt. Nuestra invitada es reconocida internacionalmente por su destacada labor investigadora y divulgativa en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas internacionales. Carmen, junto al economista estadounidense Kenneth Rogoff, son autores de una célebre publicación sobre la última recesión mundial que ha contribuido de forma muy notable a mejorar la capacidad de comprensión de las crisis financieras mundiales. Bautizada originariamente como María del Carmen Castellanos, nació en 1955 en La Habana, Cuba. A la edad de 10 años, se estableció con su familia en Miami. En su etapa universitaria, en Florida, despertó su interés por la economía, convirtiéndose después en la primera mujer en recibir el prestigiado premio Rey Juan Carlos I de Economía 2018. Reinhardt es doctora por la Universidad de Columbia y ejerce desde el 2012 la cátedra Minos Zombanakis de Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Entre otros destinos profesionales, su carrera se ha desarrollado en el Instituto Peterson de Economía Internacional, fue subdirectora del Fondo Monetario Internacional y en la Universidad de Maryland, donde fue directora del Centro Internacional de Economía. También fue asesora en la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal de Nueva York y en el Banco Mundial. Está casada con el también economista Vincent Raymond Reinhardt y es mamá de William Raymond. Bienvenida al Perú, Carmen. CIES, construyendo conocimiento para mejores políticas. Bueno, es un verdadero placer estar otra vez en Perú. A mí me gusta mucho viajar a Perú. Tengo que comenzar advirtiéndoles que, bueno, como Vargas Llosa en La tía Julia comentaba, en Perú se recibían las novelas cubanas y él comenta que había que traducirlas del cubano al español. Entonces yo creo que la charla mía va a ser parecida. Van a tener que traducir también del cubano al español y a veces del inglés, porque yo hago combinaciones algo creativas de palabras. El tema de hoy que quisiera platicar es riesgos globales. Obviamente no voy a abarcar a toda la larga lista, pero sí trataré de incorporar en la discusión los riesgos de los cuales yo recibo más preguntas, tanto sobre economías avanzadas como sobre los países emergentes, América Latina. Y bueno, sin más allá, déjame comenzar para también completar la discusión, aparte de hablar de algunos de los riesgos de las economías avanzadas y los emergentes. También quisiera concluir tocando un tema que a mí me preocupa hace tiempo, que cuáles son los riesgos de mediano plazo también de un sistema donde el dólar es la moneda reserva mundial, cuáles son las perspectivas, si hay alternativas, etc. Ese es el tema que concluye. Antes que nada, siempre comienzo la charla mencionando de que mirando hacia adelante, desde ahora y mirando hacia adelante, es imposible hablar sobre la economía global sin una
mención, sin incluir en toda la discusión el rol de China. China, si uno toma el PIB de China en dólares, ya es el segundo mundial. Si uno toma el PIB convertido a Purchasing Power of Parity, es el número 1. Es decir, que de cualquier manera, para hablar de la economía global hay que hablar de China. También para el Perú es muy importante, dado que el impacto de China en los precios de commodities, los precios primarios mundiales, es un impacto muy sustancial. Voy en orden, nada más que para recordar que voy a comenzar con algunos de los riesgos para las avanzadas, que incluyen el miedo de que quizás el 2020 nos trae una recesión. Esa es la primera pregunta, si el 2020 es un año de recesión, y si es de recesión, ¿con qué materia, con qué políticas pueden responder, tanto política fiscal como política monetaria? ¿Cuál es la capacidad de responder a una recesión? Esos son mis temas principales, y también quiero mencionar algunos riesgos en el sector financiero en Estados Unidos que nos traen algo de memoria a la famosa subprime crisis que terminó en la crisis global del 2008-2009. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos, si uno se enfoca en los datos de la posguerra, del 45 en adelante, la probabilidad no condicionada es 15%. En este momento, en base a encuestas, la probabilidad es alrededor de 35%. Entonces yo quiero decir algo detrás de qué es lo que hay detrás de esa percepción de más alta probabilidad de recesión. Una buena parte, esta no es una clase de historia, obviamente, aunque a mí me encanta la historia y si me dejan hablo de historia por mucho tiempo, pero no es una historia, pero una clase de historia, pero es relevante mencionar que parte del miedo y el miedo al conflicto que hay comercial entre China y Estados Unidos, parte del miedo tiene su origen en las guerras comerciales de los años 30, donde hubo una fuerte caída en las exportaciones y las importaciones globales. El desplomo que hubo en comercio internacional no fue lo que causó la Gran Depresión, pero fue un factor que contribuyó a que se hiciera más profunda. Entonces hay ese miedo muy latente, y yo quiero hablar en qué se parece o no se parece a la situación de hoy también. Eso es esta gráfica, nada más que muestra el colapso que hubo en comercio global en los años 30, y es del libro mío con Ken Rogoff. Este gráfico es el volumen de comercio internacional, el cambio porcentual anual hasta el presente. Y efectivamente no está mostrando el drama, obviamente, del 2008-2009 o el drama aún mayor de los años 20 y los años 30, pero sí está en territorio negativo, que es causa de preocupación. Yo sí quiero recalcar de que la deceleración del crecimiento de comercio internacional no es algo reciente y tiene su origen en la crisis del 2008-2009. Fíjense que quiero apuntarles de que la década
de los 10 años antes de la crisis, el crecimiento promedio en el volumen de comercio internacional era 6%, y en la década después de la crisis es 2,5%. Esa deceleración en parte comienza cuando las economías avanzadas, particularmente muchas de las europeas, como Irlanda, España, Grecia, Island y también Estados Unidos y el Reino Unido, tienen déficits de cuenta corriente enormes. Cuando digo enorme, digo enorme. El de Island era 22%, el de Grecia 15%, Irlanda, España, todos más de 10%, eran déficits enormes que después de la crisis se seca el financiamiento y no pueden financiar. Entonces, eso lleva a la primera contracción en comercio. Estos países no dejan de importar y ahí comienza el proceso de deceleración global y luego viene Brexit. Y para colmo, luego viene Trump. Entonces, esa serie de eventos ha terminado en una economía global que es mucho menos dinámica de lo que había hace 10 años y no es particularmente buena noticia para países que dependen de exportaciones y particularmente también le pega muy duro al sector industrial, el sector de manufactura, que es lo que quiero mostrar en la próxima gráfica. Déjame comenzar con la de abajo. La gráfica de abajo lo que muestra es la relación tan estrecha que hay entre el comercio, el volumen de comercio global y la producción industrial. No es una sorpresa que, por ejemplo, Alemania, que es un país que depende mucho de comercio, de sus exportaciones juegan un rol muy importante en crecimiento, Alemania está en recesión. China ha tenido una deceleración muy importante. Estados Unidos también ha tenido una deceleración, pero mucho más suave. Y ahí yo voy a tratar de explicar el por qué y por qué yo no creo que hay una recesión en el horizonte del 2020. En la gráfica de arriba lo que sí muestra también son encuestas de incertidumbre. Distintas encuestas de gremios que indican, todas apuntan a un nivel de incertidumbre que no hemos visto en más de una década y indican el por qué la caída que se observa en inversión directa se ha dado. Es decir, la incertidumbre tiene un impacto muy particular en inversión directa y ese es el punto, diría yo, uno de los puntos más débiles en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en Japón. Pasando ahora al por qué yo creo que yo estoy no en el 35% que cree que va a haber una recesión en Estados Unidos, sino en el 65% que cree que va a haber una deceleración, pero no una recesión. Y uno de los motivos de por qué está en esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es la distribución acumulada de 190 países en base a los datos del Banco Mundial que miran el ratio de manufactura como porcentaje del PIB. Es decir, cuán grande es el sector industria como porcentaje del PIB. Estados Unidos, que era muy dependiente del sector industrial, lo ha dejado de ser, se ha pasado a ser más una economía de servicios. Entonces, Estados Unidos, la contribución al PIB de manufactura es alrededor de 12%, mientras que es mucho mayor para Alemania, para Japón y mayor que todo para China. Entonces, eso me va a llevar también a discutir luego el tema de China y la perspectiva para crecimiento en China.
También recalcando ya el último punto antes de pasar al próximo, empleo en Estados Unidos, cuando uno, acuérdense de la gráfica anterior que mostré, que había la gran caída en exportaciones y en el volumen de comercio internacional. Bueno, eso le pegó bárbaramente a Estados Unidos en los años 30, cuando 38% del empleo en Estados Unidos era en industria manufacturera y ahora el empleo en las mismas industrias es 8%. Por ende, no creo que la guerra de comercio va a ser el factor que lleve a Estados Unidos a una recesión. Y no veo los excesos que generalmente, típicamente, son antecedentes de recesiones. No hay excesos en deuda de los hogares, como lo hubo antes del 2008-2009, no hay exceso de inventario, ya han habido correcciones, en fin, mi expectativa es de una deceleración, pero no de recesión. Sí aún me pregunto, y sí me preocupa, si hay una recesión, ¿cuál es la materia de respuesta? Esto también es relevante para el Perú, porque Perú en este momento tiene la tasa de interés muy baja, coordinado obviamente con el hecho que la inflación es muy baja también y que las tasas de interés internacional son muy bajas. Entonces, no es una crítica de que la tasa de interés es baja, sino que es función de la realidad que vivimos en un ambiente en que la inflación se ha disminuido mucho más allá de lo que se esperaba. Pero eso también deja el tema que trato de ilustrar acá, que si uno ve las recesiones de la posguerra en Estados Unidos, cada vez que había una perspectiva, una probabilidad de recesión, el Fed reducía las tasas de interés y la reducción promedio era 6%, es decir, 600 basis points, ¿no? Una cantidad, una orden de magnitud que es imposible en el ambiente de hoy día. También lo es para el Perú, con tasas alrededor de 2,5%. En Europa y en Japón la situación es más seria todavía porque ya están contemplando ya tasas de interés no solamente reales sino nominales negativas. Es decir, que yo creo que si ocurre una recesión, no creo que sea muy profunda, pero sí mi temor es que sería más duradera, por el hecho de que no hay mucha materia para impulsar a la economía a salir de la recesión. Quisiera también advertir que China jugó un rol de locomotora mundial importantísimo en el 2008-2009, cuando Estados Unidos, casi toda Europa y Japón entran en recesión en 2008-2009, el crecimiento de China, que en promedio fue entre el 2003 y el 2013, el crecimiento promedio en el PIB anual fue más de 10%. Fue una gran locomotora y parte de esa locomotora se pudo dar porque antes de la crisis del 2008-2009, China hizo un conjunto de estímulo fiscal y monetario de unas orden de magnitud que hacen lucir las acciones del Fed y del ECB como pequeñas. Pero China no está en condiciones en este momento tampoco para hacer ese tipo de estímulo. Es más allá, que yo estoy algo preocupada, no tanto por la deceleración, sino por la fuerte fuga de capital que estamos viendo en China desde el año 2015. Esta gráfica que mira las reservas internacionales de China, la famosa reserva, la gran acumulación de reservas, dividido por M2, lo que muestra es de que el ciclo de flujos de capital
no los está favoreciendo en este momento. Hubo los años de la gran entrada de capital a China, la tendencia de la moneda a apreciarse, acumularon muchas reservas y en esos años China fue un enorme apoyo a mantener los precios de los commodities internacionales muy elevados. Yo he estudiado el mercado de commodities desde fines del siglo XVIII y desde ese periodo hasta el presente, el boom más largo fue el boom de China, el boom de commodities. Pero ahí donde es mala noticia, no solamente para Perú, sino para todos los países que dependen importantemente de commodities primarias como exportaciones. Mi prognosis es, y yo creo que la de expertos en China, yo no soy experto en China, aunque sigo la economía muy de cerca, es de mayor deceleración. No recesión, no crisis inmediata, pero sí mayor deceleración. En la parte fiscal también hay muchas limitaciones en qué se puede hacer. La deuda de Estados Unidos, la deuda de muchos países europeos, notoriamente Italia, Grecia, pero mucho más generalizado. Son los niveles más elevados desde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el nivel de endeudamiento en sí es mayor, mucho mayor de lo que muestra esta gráfica. ¿Por qué? Porque no es lo que se muestra en esta gráfica, sino lo que no se muestra. Y lo que no se muestra es las deudas contingentes. Esta gráfica nada más que es deuda del gobierno, pero no toma en cuenta el hecho que están los fondos de pensiones, que no existían prácticamente a fin de la Segunda Guerra Mundial y ahora es con una población que cada vez se hace más vieja, hay un nivel de deudas contingentes mucho mayor y por ende el endeudamiento verdadero, más comprensivo, total de las avanzadas, es mucho mayor y eso también va a ser un factor que limita lo que puede hacer estas economías para estimular si hay una recesión. Y China rápidamente se ha endeudado también y esto subestima también el grado de endeudamiento porque las deudas de China, como muchas otras de las figuras económicas, no son particularmente confiables. Son sujetas a mucho error y esto en toda probabilidad no incluye nada parecido a la totalidad de la deuda de las provincias y de las empresas estatales. Para concluir esta parte de crecimiento económico en las avanzadas, otro factor que quisiera apuntar es de que de verdad, antes de hablar de una nueva recesión en Europa, la recesión anterior no ha terminado para todo el mundo. Si uno toma las proyecciones del Fondo Monetario que van hasta el 2024, tanto para Italia como para Grecia, esos dos países tienen en el 2024, según el fondo, que el fondo tiende a ser optimista, tienen ingresos per cápita que son inferiores a lo que tenían en el 2007, antes de la crisis. Es decir, no estamos hablando de una década perdida, estamos hablando casi de 2 décadas perdidas. Eso también implica que cada vez que hay ruido en Europa, sobre todo en conexión con las políticas de Italia, si Italia se sale del euro, si Italia quiere hacer algún quite de deuda, etcétera, cada vez que hay una noticia parecida a esa, lo que ocurre es se salen del euro al dólar y se aprecia el dólar. Es decir, que la idea de lo que ocurre en Europa no importa para acá, no es así.
vivimos en un mundo globalizado donde inmediatamente el mercado de monedas también transmite esos shocks. Ahora quisiera concluir la parte de los países avanzados con esta gráfica que lo que muestra es, esta gráfica es el ratio, la línea roja es el ratio del retorno en los bonos high yield, los bonos más riesgosos, los bonos americanos más riesgosos, de corporativos más riesgosos, relativo al Treasury, y el azul es el EMBI, el Emerging Market Bond Index, los bonos de los países emergentes relativo a la tasa de interés del Tesoro. Y esa gráfica lo que dice es, o estamos subestimando el riesgo que hay en la deuda corporativa americana, o estamos sobreestimando el riesgo que hay en los emergentes. Mi interpretación es la primera, no la segunda, que estamos subestimando el riesgo en la deuda corporativa, sobre todo los Collateralized Loan Obligations, los CLOs. El Federal Reserve, en su nuevo reporte de estabilidad financiera, también menciona estos temas. Ese mercado ha crecido mucho. Hay cosas que se parecen un poco a la burbuja que ocurrió con el mercado subprime, el mercado inmobiliario subprime, antes de la crisis del 2008-2009. Es decir, la calidad de estos bonos ha ido cayendo y la perspectiva para contagio internacional también es grande, porque estos bonos no solamente están siendo comprados por instituciones americanas, sino también, en particular, instituciones japonesas, bancos japoneses. Entonces, es decir, hay elementos donde esto me recuerda demasiado a los antecedentes del subprime. Donde sí quiero recalcar que hay mucha diferencia es que, a diferencia del subprime, el subprime era sobre el mercado inmobiliario, es decir, el mercado que impactaba a los hogares. Consumo, los hogares, es 70% del PIB de Estados Unidos. Entonces, esto no compara en el impacto potencial, pero sí es un riesgo que hay que tomar en cuenta cuando uno está hablando de riesgos a los países avanzados. Ahora déjame hablar también de los riesgos en los países emergentes. Yo desde el 2015 en adelante me empecé a preocupar mucho por los países emergentes a raíz de la deceleración de China, la caída en los precios de commodities y el hecho que los flujos de capital que habían sido bien fuertes, entradas de capital hacia los emergentes, entre el fin de la crisis del 2008-2009 y el 2013 han sido, es decir, que se revirtieron los flujos de capital, sobre todo para los países más débiles, no tanto para Perú, pero así todo, la escala de flujos de entradas de flujo de capital disminuye, caen los precios de los commodities y hay una deceleración en China. Y esos tres factores, ya complementando el hecho que la parte fiscal, esto no es verdad en Perú, pero la parte fiscal había deteriorado mucho en muchos países, no solamente en América Latina, más generalizado, pero a veces el endeudamiento externo aumentó dramáticamente por el sector público, es decir, como la Argentina. A veces ha sido por el sector privado, como en Turquía o en Chile, pero por distintos motivos el nivel también de fragilidad doméstica en general ha aumentado. A Perú le ha ido en esta dimensión excepcionalmente bien, diría yo.
Perú, igual que, digamos, por ejemplo, Tailandia y otros países que han sido muy conservadores durante los años del boom, son muy bien vistos en los mercados de capital, pero parte de por qué han sido mejor vistos es porque han mantenido también políticas mucho más, digamos, conservadoras, pero el hecho es que el punto que estoy haciendo es que todos estos factores, tanto el deterioro de alguna de la dimensión externa como interna, aumentan las probabilidades de más crisis en los países emergentes, cosa que nos habíamos olvidado de ese tema en los 2000. Por eso puse que en los 80 y en los 90 hubo muchas crisis en los emergentes, en los 2000 no. En sí, si uno se pone a ver, en los años 2000 estuvo la crisis de la Argentina al principio en el 2001, luego la del Uruguay en el 2003, después hubo un periodo de gran tranquilidad, claro que Ucrania tuvo tremenda crisis, pero eso es un tema también distinto que tuvo que ver con la invasión rusa y demás, pero en general los mercados emergentes están en un ambiente menos conducivos a estabilidad que lo que hemos tenido en mucho rato. Déjame también recalcar que otro factor que añade otra capa de vulnerabilidad a los emergentes es que en muchos países, en América Latina mucho menos que en el África o que en Asia Central o en partes de Asia, pero han pedido prestado a China. Es decir, y esas deudas a China no están siendo incluidas en los números oficiales de deuda externa que publica el Banco Mundial, que publica el Fondo Monetario. Es decir, el nivel de deuda se está subestimando para muchos países. Ejemplos de eso en América Latina han sido Venezuela, Ecuador, también Bolivia, no al mismo grado que Ecuador y Venezuela, partes del Caribe, Nicaragua, pero de vuelta, ese es otro tema que también contribuye a esta percepción de que hay un aumento en vulnerabilidad. Déjame comenzar y retomar el tema del impacto que tiene China en los precios de commodities. La perspectiva de mediano plazo, digamos así, de China no es una perspectiva necesariamente de una mayor crisis, de una crisis a estilo asiática del año 97-98, pero sí es de una deceleración prolongada. El impacto demográfico también que empieza a haber en China es enorme porque China, dado sus políticas de un solo niño, empieza a tener una fuertísima caída en crecimiento en la población y una población que se convierte mucho más vieja, más rápido. Pero el tema de cautela acá es que este deceleramiento en commodities, este deceleramiento en China, siempre todas estas cosas tienen un componente cíclico, pero es más allá de lo cíclico. Tiene un componente más persistente, que es también un poco más preocupante, obviamente. Esto es lo que yo he mencionado. Esta gráfica, que es de la deuda pública de los países emergentes, viene de un nuevo libro que acaba de sacar en conjunto un grupo de tanto policymakers del Fondo Monetario, de otras instituciones como académicos, ha sacado este libro sobre temas de deuda, pero de vuelta, estas cifras ni siquiera incluyen las deudas escondidas de China.
Yendo a las deudas escondidas de China, hay que recordarse que el aumento en préstamos al exterior, tanto a países emergentes como avanzados. Estados Unidos fue el importador de capital principal de China. Cada vez que el Banco Central de China compraba un bono del Tesoro de Estados Unidos, es un préstamo, un IOU de China a Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta todos los distintos tipos de préstamos que China ha hecho, estamos hablando de niveles de deuda que el resto del mundo le debe a China alrededor del 6% del PIB global, que no es trivial. Las deudas escondidas, como ven, América Latina, LATAM, no es uno de los que tiene más problemas con deudas escondidas, aunque son muy sustanciales para algunos de los países, como lo fue para Venezuela y para Ecuador. Es mucho más importante para otras regiones, pero el punto es bien claro. Este sobreendeudamiento ya ha tenido repercusiones donde varios países, incluyendo países como Sri Lanka, como Pakistán, como Ecuador, han tenido que reestructurar sus deudas. Y a esto los voy a llevar, esto es uno de mis últimos temas, muy relacionado a lo de las deudas y lo de las crisis. Si uno ve los periodos históricamente, la línea negra es la proporción de países que están en default, que han hecho default soberano. Las líneas rosas, las barras rosas, son periodos donde hay grandes caídas en los precios de los commodities primarios. Si uno toma históricamente la larga historia, ve que cuando caen los precios primarios, cuando se revierten los flujos de capital, hay una tendencia que aumenten la proporción de países que tienen problemas de deuda, default. Y uno se pregunta ¿por qué no ocurre eso? Y uno puede tener tres explicaciones que no se excluyen una a la otra. Una es, bueno, las tasas de interés internacional todavía son las más favorables que tenemos los ciclos anteriores no contemplaron tasas de interés tan bajas como las de hoy día. Entonces eso ayuda mucho a los países deudores. Esa es una. Número dos, que los países manejaron el boom de commodities mejor, como fue el caso en Perú. Número tres, estamos midiendo mal los defaults. Y esto es también lo que muestro acá. La línea roja no explica todo, pero la línea roja incluye a las reestructuraciones de deuda que han habido con China, que no las recoge, no son reportadas por las agencias de crédito, las agencias de credit ratings, como Standard & Poor's, como Moody's. En fin, el tema que yo quiero dejar es uno que las condiciones de los países emergentes es una mucho más frágil de la que hubo hasta el 2015. Ahora, para concluir, y esto lo voy a hacer bien breve para tener tiempo para preguntas y discusión, a mí sí me preocupa de que cada vez, y esto lo mencioné anteriormente, cada vez que hay cualquier evento de riesgo en cualquier parte del país, sea económico o de origen de guerra o lo que sea, hay una corrida al dólar, se aprecia el dólar. En parte es Ken Rogoff, Ethan Ilseski, ex estudiante mío, y yo hicimos un estudio donde muestra que
no solamente, y eso lo sabíamos cuando comenzamos el estudio, que el dólar era la moneda de reserva más importante, lo que no sabíamos es que se hizo más importante todavía en la década después de la crisis. Esa era la parte que no sabíamos. El euro, que comenzó en el 99 prometiendo mucho, el euro se reduce, su impacto se reduce y decae en popularidad como una moneda de reserva. Para comparación, ese era el área del euro, ese era el área del euro, esta es el área del dólar. Y como ven, no hay comparación. Y también, de paso se ha dicho, lo que la línea azul muestra es el ratio de currency, de circulante, de moneda circulante, que también ha habido una demanda por dólares, no solamente por bonos del tesoro o por equity americano, por acciones, sino también por moneda propia. A mí lo que me preocupa es que es inconsistente pensar que Estados Unidos tiene que la demanda tan fuerte por el dólar está ocurriendo lado a lado de un deterioro fiscal sostenido. Estados Unidos, sabemos todos que desde los años 80 tiene los déficits gemelos, el déficit de cuenta corriente, el déficit fiscal, pero ahora tiene déficit gemelo arriba de un nivel de deuda mucho más elevado de lo que ha tenido, como mencioné antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un lado, que es lo que muestra esta gráfica, las déficits gemelas, ahí está Estados Unidos, que está fuera de grupo, y luego el alto nivel de deuda, también la barra roja. Esta es la última gráfica, y lo que muestra es de que esta es la pregunta que les quiero dejar, ¿cómo va a salir esto? Si la demanda por dólares, y que es de verdad una demanda por deuda denominada en dólares, por bonos del tesoro, aumenta a la misma vez que la proporción, que el tamaño de Estados Unidos como proporción del PIB global está disminuyendo. Es decir, la economía que está aportando más deuda al sistema es una economía que está disminuyendo en términos de su tamaño económico. Y esto no es un proceso completamente nuevo. Quisiera dejarlo con la nota tan alegre que en principios de los 70 hubo algo parecido a esto en Estados Unidos y terminó con una gran depreciación del dólar. El dólar se depreció cuando cayó Bretton Woods, unos 50% contra el Deutsche Mark alemán. Si eso va a pasar, ¿cuándo va a pasar? No sé, pero no se me ocurre inmediatamente que hay ningún alternativo al dólar, y es por eso que esta inconsistencia o aparente inconsistencia sigue en pie. Déjeme terminar ahí para dejar tiempo para bastante discusión. Muchas gracias a la doctora Reinhardt por la excelente presentación, clarísima además, la importancia que tiene la economía china a nivel mundial, no solamente para los países avanzados, sino especialmente para los emergentes. Y quiero compartir con ella algunas preguntas del público. Creo que una primera, digamos que está un poquito aislada, pero que es importante porque creo que es aclaratoria. Nos preguntan por qué es que las deudas con China no se incluyen en las cifras de los organismos internacionales, por qué termina siendo una deuda oculta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una pregunta aislada y después ya acumulo otras. Es una pregunta excelente, pero parte es
la respuesta principal es muy deliberado por la parte de China. China tiene mucha más libertad para negociar con países cuando está fuera del telescopio internacional, por llamarlo así. Fuera del telescopio internacional, si China publicara los libros de dos instituciones, el Banco de Desarrollo y el Import-Export Bank, ya con eso se sabría mucho más de a quién le están prestando y en qué montos y cuándo. Pero déjame explicar, las agencias crediticias como Standard & Poor's, como Moody's, esas agencias se enfocan nada más en cuando los acreedores son privados. Es decir, en cuanto Argentina hizo cambios a los contratos de la deuda doméstica, como eran acreedores privados, enseguida Moody's y S&P no apareció en su récord. Pero cuando es deuda de gobierno a gobierno o de instituciones, bancos del gobierno a gobierno, las agencias crediticias no se enfocan en eso. Eso normalmente entra en el Club de París. Pero China no es miembro del Club de París. Es más, China no quiere ser miembro del Club de París precisamente porque el Club de París, que guía o ofrece, no guía, pero ofrece el modo de interactuar con los países endeudados, China, su manera de prestar, su modus operandi, no es como el modus operandi de otros, de préstamos de Francia o de Suecia o de Estados Unidos. No es préstamos en términos concesionales, son préstamos caros, son préstamos a precio de mercado. Entonces China es un acreedor oficial, pero no se comporta como un acreedor oficial. Y entonces no está ni por el radar de las agencias crediticias o el radar del Club de París. Pero no es, como diría yo, no es, es una omisión no accidental, sino deliberada. Muchas gracias. Aquí una siguiente pregunta, ya entrando al tema de los países emergentes y casos específicos, ¿no? Preguntan aquí, existe un trade-off entre estímulo fiscal y austeridad. Para el caso de Argentina, en su experiencia, ¿cuál podría ser la receta política fiscal óptima en materia de austeridad fiscal y composición del gasto público, ¿no? Inversión pública y gasto corriente? En el caso de Argentina, uno puede mirar siempre hacia atrás y decir, bueno, pasó esto. Parte del problema fiscal / monetario. Macri comenzó toda su campaña con el énfasis en gradualismo. Es decir, había heredado altos niveles de gasto, muy altos niveles de gasto, récord niveles de gasto, y estaban tratando de reducir el gasto público, sobre todo el gasto corriente, pero lo querían hacer de una manera gradual. El problema que surge con el gradualismo es, si vas a ser gradual, ¿cómo te financias? Y ahí es donde viene la parte monetaria. Vaya que lo que quiero hacer importante, el punto que quiero hacer importante es que siempre hay que considerar no solamente la política monetaria aislada a la política fiscal, sino cuál es el impacto conjunto. Argentina también, en ese momento que se habla de gradualismo fiscal, habla también de políticas muy agresivas monetarias para reducir inflación.
Ahora, un país que no ha saneado el déficit fiscal, si le retira el financiamiento, el seigniorage, el financiamiento que tenía la Argentina de monetario, implica que todo lo que se va a financiar con deuda. Y dado el mercado poco ahorro doméstico, que es un problema en la región, en distintos grados, pero el problema de la Argentina con bajos niveles de ahorro es un problema más general para América Latina. Empieza a endeudarse a niveles que no es sostenible. Es decir, que concretamente los países emergentes, siempre como trabajo que yo hice con Miguel Sebastano y Ken Rogoff en el 2003, son bastante intolerantes a la deuda. Es decir, no toleran niveles de deuda muy altos para tener un problema. Los niveles de deuda de la Argentina externo no son niveles de deuda que hubiesen alarmado a un país europeo, pero el hecho es de que eso implica que en la política fiscal evitar estos periodos de crisis implica siempre tener que errar mucho más de lo que lo haría una economía avanzada a política fiscal muy conservadora. Una siguiente pregunta vincula el impacto de la desaceleración mundial, ¿no? Que dice que afecta a países exportadores de commodities, como el caso peruano, por ejemplo, y preguntan qué alternativa tenemos promoviendo una política de diversificación productiva basada en recursos naturales, aprovechando la biodiversidad, como el caso de Perú y de otros países de América Latina, ¿no? En forestal, sí, granos, sí, etc. Bueno, déjeme comenzar con lo que se sabe. Nosotros sabemos, esto es un tema que es fácil hablarlo y muy difícil ponerlo en plan. Nosotros, los países como Perú, que dependen de commodities primarios, saben que la diversificación de la base de producción se hace a otros commodities, se hace a manufactura, se hace una combinación de las dos cosas y a medida que el ingreso aumenta, también a servicios, ¿no? Es necesaria para mejorar el perfil de crecimiento. ¿Qué quiero decir con el perfil de crecimiento? No necesariamente garantiza que vas a crecer mucho más rápido, pero que el crecimiento tiende a ser más estable. Es decir, lo que sí sabemos con seguridad es de que el crecimiento es mucho más volátil mientras menos diversificación hay. Yo creo que si uno ve las lecciones también, algunas de las lecciones de Asia, por ejemplo, Malasia y Tailandia. Malasia y Tailandia en los años 60 también eran primary commodity producers. La diversificación de ellos comienza primero yéndose a otros commodities y haciéndose más eficiente en las commodities que producía antes de ir más a industria. Entonces, yo sí veo que séase el crecimiento más alto, más bajo, séase donde estés en el ciclo. La idea principal de tratar de diversificar más la economía es tratando de comprar como dice, un insurance policy, una póliza de seguro. Es muy difícil implementarlo. Sí voy a hacer un comentario final a ese punto. Hay dos cosas que yo creo que ayudan en la coyuntura presente, ayudan a la diversificación. Número uno, la diversificación es mucho más difícil, se complica mucho más durante los boom de precios de commodities.
¿Por qué? Porque siempre tiende a apreciarse la moneda en términos reales, nominales y reales, que genera lo que bien conocemos como la enfermedad holandesa. Y es decir, que en un momento donde los commodities no están tan elevados, es un momento quizás más adecuado para fortalecer diversificación. El otro punto también que ayuda es que las tasas internacionales de interés es baja. Es decir, el financiamiento para proyectos de inversión en relación, siempre que sean proyectos productivos, es un ambiente más favorable de algo algo ni que se parece a lo que tuvimos en los años 90, en los años 80. Y una última pregunta, porque tenemos el tiempo un poquito encima. Dice, ¿cómo cree que el cambio necesario en la gestión de recursos naturales en la transición energética afectará la relación entre Estados Unidos y China? ¿Y cómo afectarían estos cambios al resto de la economía global? Mira, hay mucha incertidumbre. Acuérdense, yo ni he mencionado que en Estados Unidos está en proceso de elección y que no estamos hablando de candidatos que uno dice, bueno, uno es centro, poquito derecha, el otro es centro, poquito izquierda. Al fin del día va a aparecer mucho el menú de políticas. Es decir, depende mucho. Para contestar esa pregunta, a mí algo que de verdad me preocupa de la declaración de Elizabeth Warren, sí me preocupa el hecho que tiene una actitud muy declarada de hostilidad a fracking en Estados Unidos. Fracking se ha convertido en una de las grandes industrias de Estados Unidos. Estados Unidos pasó de ser importador de energía a exportador. Eso es fracking. Y si esa industria es no atacada, por decirlo así, con series de impuestos, si esa industria es impactada de una manera fuerte, podemos estar hablando de un ambiente muy distinto para el precio del petróleo. Eso, es decir, lo que quiero decir, puede haber un oil shock. Me es muy difícil hacer ninguna prognosis sobre qué va a pasar con las elecciones. No son elecciones, digamos yo, más o menos normales. En términos del rol de China, China en las últimas, pero cambia también esto porque la volatilidad de Trump es peor que los commodities. Pero bueno, algunas de las discusiones más recientes. Hay intención de parte de China de comprar más productos de agricultura, quizás algo más también de energía. Pero, de vuelta, ¿cuántas veces hemos visto los cambios drásticos que hay en esas negociaciones? Así que lo siento mucho, pero he puesto alguna de mis dudas en particular. A mí me preocupa que se pueda impactar la industria de fracking, porque eso no es un tema trivial, pero lo otro está en el aire. Bueno, agradecemos profundamente a la doctora Reinhardt por esa excelente presentación y le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿sí?